Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y aquí en este canal hablamos de libros de terror. Y como han visto en el título o en la descripción, en este caso vamos a hablar de 15 datos, de 15 cosillas que la verdad que a mí me resultan muy importantes para poder disfrutar de estas historias. He querido hablar de ellas puesto que hay mucha gente que aún no se atreve a leer esta historia y que en general suelen tener una experiencia no del todo placentera a la hora de leer estos libros, puesto que suelen esperar otra cosilla y cuando te adentras mucho más en estos mundos y cuando los lees con una actitud mucho más positiva y con ganas de disfrutar de estas historias, pues son pequeños datos que son muy de agradecer. 15 datos que realmente no es que sean del todo importantes, pero que sí pueden mejorar nuestra experiencia a la hora de leer estas historias. Así que si quieres saber cuáles son esas 15 cosas que a mí me hubiese encantado conocer antes de meterme a leer este tipo de historias, vamos a verlas en el vídeo que ya empieza. El primero de estos datos es conocer que Stephen King no es el único autor que existe que escriba terror. Repito, Stephen King no es el único autor de terror que existe. De hecho, contemporáneos a Stephen King hay escritores tan interesantes como puede ser Peter Straub con su novela Fantasmas o con cualquiera de las que haya escrito él. Lisa Tuttle, que es una de las grandes olvidadas de esa generación, la podemos encontrar, por ejemplo, en Nido de Pesadilla, o incluso su variante británica, que es James Herbert, que tiene novelas muy interesantes, como es esta de Entre los muros, de Crickley Hall, y que nos van a invitar a descubrir un montón de historias que son igual de fascinantes que todas las que escribe King, y que sin embargo nos van a ofrecer otra manera de enfocar el terror que puede ser exactamente igual de aterrador que lo hace el genio de Maine. Ojo, eso no quiere decir que no leamos a King. Yo lo disfruto muchísimo y cada año me leo 3, 4 de las 70 historias que este hombre tiene y no hay ninguna que me haya desagradado realmente. Pero me parece una pena que habiendo escritores igual de buenos de Stephen King, nos centremos única y exclusivamente en descubrir a este autor simplemente porque es el que más se oye y olvidemos que hay otras propuestas igual o incluso mejores que la del genio de Maine. Hay un libro publicado por Dilatando Mentes que habla mucho de eso, es este concreto, Páginas desde el Averno, donde nos hacen un repaso a todos estos autores de los años 70 y 80 que han quedado un poquito en el ostracismo debido a toda la popularidad que tiene Stephen King dentro de este género. La verdad que les invito a descubrir esta obra, la verdad que está muy interesante como ensayo de terror, aunque tiene un pequeño problema y es que el autor Víctor Castillo Rodríguez quizás devela demasiado de la trama de cada una de las novelas de estos escritores a los que he nombrado. Aún así, es una propuesta súper interesante para descubrir autores de terror y les invito a descubrirla. Recuerden, Stephen King no es el único autor de terror que existe. En el puesto número 2 tenemos que el terror lidia muy bien con el relato corto. Creo que de todos los géneros literarios el terror es el que mejor se adecua a este formato, puesto que mantener la atención o la intensidad en este tipo de historias pues se puede conseguir de una manera mucho más eficaz cuando la extensión no es demasiado elevada, y eso hace que las grandes obras del género pues estén siempre en pildoritas pequeñitas con una serie de relatos que absolutamente son devastadores y que se convierten en inolvidables. Sobre todo desde el momento en que todos los autores más importantes que han existido del género del relato apostaron por eso, por escribir historias de terror, pues se empezó a expandir por toda Europa y por todos Estados Unidos pues esa manera de enfocar las historias de terror y adecuarlas un poco en esa dirección, en pildoritas pequeñitas que consigan estremecerte nada más leerlo. No se pueden perder una historia como la de Carmila, que es una novelita corta, no llega a las 100 páginas, y sobre todo la presencia de un genio del terror que dedicó toda su narrativa a escribir historias cortas. De hecho, no tiene ninguna novela, aunque dejó una a medio concluir. Ya saben que estoy hablando de Edgar Allan Poe, pues tuvo una apuesta decidida para escribir relatos de terror y eso hizo que el género se popularizara por todo el mundo y quisiera que todo el mundo quisiera imitar a ese maestro. En definitiva, los relatos de terror es una de las mejores muestras que tenemos para descubrir autores donde se encuentran las historias más estremecedoras que se van a convertir en inolvidables. El propio Stephen King tiene antologías de relatos para rabiar, para que descubran lo bueno que puede ser este hombre, y en definitiva apuesten por la lectura de los relatos de terror, porque creo que las mejores historias que se han escrito nunca de este género pues las podemos encontrar en esas pequeñas pildoritas.
Para el puesto número 3 he puesto que pierdan el miedo a la literatura gótica. Realmente son unos libros que te pueden imponer cuando tú ves esa manera tan diferente de escribir que tenían hace 100, 150 años y que no tiene absolutamente nada que ver con la literatura actual, en donde el uso de frases muy dinámicas, cortas, que llevan directamente a la acción, pues ha olvidado una manera de escribir que la verdad que casaba muy bien con las historias de terror. Aquí donde ven todo este tipo de obras, pues se dedicaban a plasmar una serie de atmósferas que son absolutamente deliciosas para meternos dentro de una historia de terror. A día de hoy, nuestra manera de enfocar las lecturas, la manera en la que nos movemos, la manera en que consumimos, hace que queramos todos muy rápido y nos olvidemos un poco del disfrute de lo que supone leer una historia y quedarte absolutamente atrapado por ella. Y esa es una de las grandes cualidades que tienen la literatura gótica, sobre todo los grandes maestros del género, que son capaces de adentrarte poco a poco, ir introduciéndote lentamente en lo que sería una situación que a lo mejor evita ese susto fácil, ese recurso en el cual te puedas impactar, pero que sí te va generando esa inquietud que es absolutamente maravillosa y que la puedes encontrar con mucha facilidad en estos libros de literatura gótica. Piérdanle miedo a esas grandes historias como pueden ser El monje, Melmo del Errabundo o Manuscrito encontrado a Zaragoza. Es una forma totalmente diferente de escribir, pero que si conectan con ella, les garantizo que les va a generar un montón de horas de diversión que vale muchísimo la pena. Lea más literatura gótica, creo que si les gusta el terror van a poder amar este tipo de historias. Para el puesto número 4, y ligando con lo que estábamos hablando de la literatura gótica, hay que entender que la ambientación a la hora de leer un libro de terror es absolutamente necesaria y deliciosa. No es lo mismo ponerte a leer una historia como esta, con el móvil en la mano, con música de fondo, con una distracción en la que estamos leyendo esto, pues en algún servicio público, en una guagua o en el metro o en cualquier historia en donde es imposible conectar con la historia, que centrarte a leer este tipo de narrativas sentado en tu sofá tranquilamente, sin ningún tipo de distracción, con ese silencio de fondo que puede hacer que te adentres de lleno en esa historia. Y si incluso tienes la posibilidad de leer bajo la luz de una vela, pues ya entonces vas a estar dentrísimo de estas historias. Dense cuenta de que cuando se leían estas historias, pues no había luz artificial, con lo cual la ambientación con la que se podía adentrarse uno a leer una historia como Drácula en esas noches de tormenta bajo la luz de una vela, si eres capaz de meterse en ese estado de ánimo, les puedo garantizar que todas estas historias las convertirán en absolutamente maravillosas. Hoy en día lo que hacemos es, cuando estamos leyendo una novela de terror, pues sobre la marcha tener el móvil con las notificaciones activadas y somos incapaces de mantener la atención en estos libros, y eso hace que perdamos un poco el hilo de la historia, sobre todo la ambientación de la historia, con lo cual es muy necesaria tener una ambientación adecuada para poder disfrutar muchísimo de estos libros. Para el puesto número 5, los libros no tienen por qué ser peores que las películas. Yo sé que estamos muy acostumbrados a ver ciertas imágenes y cierto formato en los cines, en donde ya el miedo que solemos pasar viendo una película, pues no lo vamos a encontrar nunca en los libros. Y de hecho, es mejor que no lo encontremos en los libros, puesto que el formato, la manera en la que tienen las películas de generar la inquietud, se basa mucho en el sonido, en las imágenes grotescas y sobre todo en el sobresalto. Eso no lo vas a encontrar en un libro, por mucho que quieras, no vas a encontrar ese tipo de efectos a la hora de narrar una historia. Sin embargo, el libro lo que te va a proporcionar es otra cosa absolutamente diferente y que puede ser incluso mucho más aterrador que la película. Como hemos visto en el punto anterior, esa atmósfera, esa ambientación va a ser muy complicada de generar en una historia, y sobre todo esa capacidad que tienen los autores de meternos dentro de la cabeza de los personajes, haciéndonos ver lo que está viendo, haciéndonos sentir lo que está sintiendo y en definitiva liberando nuestra imaginación para que siempre se nos ocurra algo muchísimo peor de lo que realmente nos puede mostrar una imagen en un cine, donde directamente pues ya te quita, te resta por completo el poder de la imaginación para disfrutar de estas historias. Por otro lado, pierdan el miedo a disfrutar del libro si ya han visto las películas, puesto que las adaptaciones cinematográficas siempre son libres y puede que la novela original le enfoque la misma historia de una manera totalmente diferente y puede que descubras ciertos momentos que no se pueden plasmar en el cine. Y el ejemplo perfecto de poder comparar una película con un libro pues sería La maldición de Hill House, donde hasta ahora no ha habido ninguna, he dicho ninguna
película que se haya acercado a lo que sería el libro de Shirley Jackson. Eso no quiere decir que las películas sean malas, simplemente que la narrativa de Shirley Jackson no tiene absolutamente nada que ver con lo que podemos montar en las películas, puesto que en los libros de Shirley Jackson lo importante son las emociones que están sintiendo los protagonistas de sus historias y no lo que realmente esté pasando y que nos muestre en una pantalla. Si son fantasmas, si no son fantasmas, pues eso solamente está en la mente de los protagonistas y en la mente del lector. Así que no se pierdan los libros en los cuales se han basado las películas que tanto nos gustan. Para el puesto número 6 vamos a hablar de que se intente meter dentro del contexto de las historias. No podemos juzgar lo que nos están narrando desde el punto de vista de un lector adulto del siglo XXI que ya ha vivido ciertas experiencias que no se había vivido pues 100 años atrás. Hay un relato muy fascinante que describió Robert Louis Stevenson que se llama El ladrón de cadáveres, que como su nombre indica simplemente son dos personas que van a los cementerios a extraer los cadáveres de sus tumbas. Eso hoy en día lo podemos leer con la sensación de que tampoco es para tanto. Pero imagínense leer hace 100 años una historia como esa, la osadía que tuvo Stevenson para contar una cosa que realmente se sabía, puesto que en aquella época los cirujanos, los médicos del momento, pues se dedicaban un poco pues, a experimentar, a realizar los trabajos con los cadáveres para poder analizar su anatomía y poder desarrollar mejor su profesión. Pero la población de la época era incapaz de concebir una historia como esa. Eso hace que una novela como Frankenstein, que a día de hoy nos pueda parecer pues tierna dentro de lo que cabe, en aquella época se convierta en una historia absolutamente aterradora por la idea simple de conseguir revivir a los muertos. Es decir, si se meten dentro del contexto de las historias, la verdad que si son capaces de ponerse en la piel de aquellos lectores de siglos atrás, pues pueden descubrir momentos absolutamente maravillosos y que realmente llegaban a ser aterradores. A día de hoy, por supuesto, se ha superado todo ese tipo de momentos, pero intenten meterse en el contexto y ya verán cómo se disfrutan mucho más las historias. Para el puesto número 7 tengo Ojo con Poe y con Lovecraft, aunque en verdad podríamos hablar de cualquiera de los autores grandes clásicos de la narrativa de terror, como puede ser Stoker, como puede ser Shelley, como puede ser Shirley Jackson, o cualquiera de estos grandes escritores. Ojo con ellos, puesto que los nuevos lectores de la literatura de terror van directamente a descubrir a estos grandes clásicos sin saber lo que se van a encontrar a la hora de leer estas historias y quizás no sean las más adecuadas para descubrir cuando no tienes cierto bagaje o cierto conocimiento de lo que sería la narrativa de terror. Cuando uno va a descubrir a Lovecraft y lo primero que hace es meterse de lleno en una obra tan mastodóntica como es En las montañas de la locura, pues garantiza la mayor parte de los casos que no volverán a leer nunca más a este escritor, puesto que lo considerarán que es tedioso, dirán que no tiene absolutamente nada que decir y que realmente son aburridos, cuando una historia tan increíble como es En la montaña de la locura podría sentar las bases de todo el universo de horror cósmico, puesto que nos plantea ahí el origen de cómo esas criaturas pues llegaron un poquito a la Tierra y empezaron pues a esconderse y a desarrollarse. A eso es lo que me refiero, a que hay que tener ojito con esos grandes escritores. Con Poe pasa exactamente lo mismo. Si uno va directamente a leer El hundimiento de la casa Usher, cuando lee esa historia pues se queda como un poco planteándose de que si realmente eso es lo mejor que ha escrito Poe, que no entiende esa fascinación que existe por este genio de la narrativa universal y realmente pues no es tan fantástico como puede parecerlo. O cuando tú lees El pozo y el péndulo, donde simplemente vas a encontrar a una persona amarrada viendo como el péndulo pues oscila delante de él mientras tú vas oyendo sus pensamientos. A eso es lo que me refiero, a que hay que tener cuidado con estos dos grandes genios, que les puedo garantizar que tienen de las mejores historias que se han escrito nunca en la narrativa de terror, pero que hay que saber seleccionarlas, hay que ir poco a poco descubriendo la manera en la que tienen de escribir, y hay que tener en cuenta que un relato como El cuerpo te podrá gustar o no te podrá gustar, pero intenta leerlo cuando ya hayas leído un poquito más de narrativa del terror para que entiendas la magnificencia de una historia como puede ser la del cuervo.
Para el puesto número 8 les invito a que descubran a los grandes autores de terror que se están apareciendo últimamente, sobre todo gracias a la presencia de esas editoriales que están apostando directamente por traernos nuevos talentos y descubrirnos ciertas maneras de enfocar el horror que hasta ahora eran desconocidas. Dense cuenta que los autores de terror actuales pues tienen una combinación perfecta entre su experiencia literaria de todo lo que han leído habitualmente, que yo imagino que habrán leído terror todos estos autores, con la combinación de esa experiencia que supone el haber visto tantas películas, y eso de saber combinar ambos formatos dentro de las novelas. Eso hace que las historias actuales sean mucho más visuales y que se puedan combinar en ciertas historias tanto la narrativa clásica de literaria de terror con las nuevas visiones que nos podemos enfrentar con las películas actuales. Eso puede ser que nos encontremos historias tan deliciosas como puede ser El Morador de Daria Pasternak, donde vamos a reconocer muy fácilmente la importancia que ha tenido King en sus historias, pero al mismo tiempo cómo se ha ido empapando con el folclore europeo y presentándonos unas historias que cuando tú las estás leyendo pues realmente las puedes visualizar y te puedes asustar simplemente con la manera que tiene Daria de enfocar el terror, o que nos encontremos historias como las de Jason Arnott, Los últimos días de Jack Sparks, en donde podemos disfrutar muchísimo de toda esa imaginería satánica y de exorcismos que tanto nos han gustado siempre, pues planteada dentro de una historia de terror. Pero ya le digo que hay propuestas excelentes por toda la geografía mundial. Desde Rusia tenemos a Ana Starovinets presentándonos otras maneras de generar ese terror psicológico. Apuesten por estos nuevos autores de terror, porque lejos de lo que uno pueda pensar de que el género del terror ya no tiene nada que aportar, pues nos encontramos en una nueva auge del género donde hay un montón de autores que nos van a hacer las delicias en los próximos años. La verdad, no se pierdan a los nuevos autores. Para el puesto número 9, no se olviden de la narrativa visual de los cómics, de los mangas de terror. Hay propuestas muy fascinantes hoy en día y que la verdad que si ustedes están dispuestos a adentrarse en estas historias, les puede servir como complemento perfecto cuando se sientan quizás un poco bloqueados por lo que están leyendo. A mí me pasa mucho que tras leer una historia demasiado contundente, llega un momento en el que no sé hacia dónde dirigirme, no me apetece estar abriendo un nuevo libro y adentrarme de nuevo unas 600, 700 páginas, y para ello sirven muchísimo este tipo de narrativas que la verdad que pueden servir como complemento tanto para romper ese bloqueo lector como para estar combinándolas con las narrativas que estamos leyendo habitualmente. De verdad, la narrativa visual que nos ofrece los TVO creo que es la combinación perfecta entre la literatura y el cine, donde vamos a encontrar esas historias que tanto nos gustan, pero que al mismo tiempo la van a complementar con unas imágenes que en más de una ocasión nos ponen los pelos de punta. Hay grandes creadores de cómics de terror, hay muchas colecciones que les puedo invitar a descubrir, tanto aquí a nivel Europa como en Estados Unidos y sobre todo en Asia, donde nos muestran unos formatos absolutamente inquietantes y que no se lo pueden perder. Háganse el favor, compren alguno de esos cómics de terror que les pueden descubrir esas historias y después ya verán cómo no van a poder dejar de leer esas historias. Para el puesto número 10 quiero incidir, quiero marcar y quiero volver a hablar de lo que sería la diferencia entre el terror y el horror, puesto que son dos maneras totalmente diferentes de enfocar este tipo de narrativa. Ya hemos hablado en muchas ocasiones al respecto. En el horror, la presencia de las criaturas sobrenaturales, de fantasmas, de zombies, de vampiros, es necesario y el escritor pues te la va a plantear como que son circunstancias reales a las que se tienen que enfrentar los protagonistas de sus historias. Sin embargo, el terror es una sensación mucho más pura, es una sensación íntima de que cada cual puede experimentarlo o no, y realmente no necesita de la presencia de ninguna criatura sobrenatural para que se produzca ese efecto en las personas que experimentan el terror. Siempre se pone como ejemplo el magnífico relato de Jacobs, el de la pata de mono, en donde la mayor fuente del terror es simplemente los pensamientos que tiene esa familia a la hora de imaginar lo que se esconde detrás de una puerta. Porque en esa historia Jacobs te va planteando unas circunstancias en las cuales desencadena en el toque de una puerta, en los golpes secos de alguien que está detrás de esa puerta, y que genera en los dos protagonistas de la historia
un terror increíble y absolutamente angustiante para todos aquellos lectores. Sin embargo, en ningún momento se te va a plantear qué es lo que hay detrás de esa puerta, sino que solamente te lo deja a la imaginación del lector. ¿Y por qué quiero insistir tanto en diferenciar entre el terror y el horror? Pues miren, lo voy a poner porque hay tres novelas que son fundamentales en la historia de la literatura de terror y que quizás si las vas a descubrir, pues tendrás la sensación de que no dan miedo. Es decir, creo que has olvidado absolutamente todo lo que hemos visto en este vídeo y te has metido a descubrir historias como Otra vuelta de tuerca de Henry James, una novela fundacional prácticamente de las Casas Encantadas, o La maldición de Hill House de Shirley Jackson, que son novelas con un componente muy importante de terror psicológico en donde en ningún momento deja claro de si lo que está presenciando es real o simplemente es producto de la más fuerte imaginación que pueda tener sus protagonistas, y eso es lo que hace que cada cual tenga que interpretar como le dé la gana lo que está viendo. O una novela tan importante como puede ser La chica al lado de Jack Ketchum, el terror que se presenta en una historia como esa está absolutamente alejado de la presencia de criaturas sobrenaturales y sin embargo nos resulta demoledora. El terror psicológico es fundamental para poder disfrutar del género y les invito a que se metan dentro de ese tipo de historias y que se olviden de que las historias de terror necesitan de la presencia de criaturas sobrenaturales para generar la inquietud, que es lo que realmente estamos buscando. En el puesto número 11 hay que entender el público objetivo al que están destinadas las obras que vamos a leer. No es lo mismo leer una obra con 5 años que leerla con 15 y que leerla con 40 años. No tienen nada que ver y todas ellas pueden funcionar. No podemos criticar una obra de terror escrita para esos niños de 10, 12 años y tratar de decir que no dan miedo, puesto que nosotros tenemos ya pues una edad un poquito más madurita y no disfrutaríamos nunca esas historias. Les propondré dos ejemplos diferentes para que puedan entender a lo que me refiero. Una historia como Los fantasmas de Fernando de Jaime Alfonso Sandoval está escrita para adolescentes que están en pleno conflictos emocionales, en plena separación de sus padres, en donde la presencia del terror que se avecina dentro de esta historia con esos pequeños fantasmas que van a ir apareciendo y que van aterrando poco a poco a nuestro joven Fernando, pues no deja de ser una manera de hablar de ciertas temáticas que son muy importantes, pero que los adolescentes pueden leer esta historia y sentirse realmente compungidos por lo que están leyendo. Nosotros como adultos tendremos que descubrir este tipo de historias, perderles el miedo y disfrutar de una de las mejores historias de terror que he podido leer escritas para los jóvenes adolescentes. Pero creo que un ejemplo perfecto para tratar de representar el terror, lo mal que lo pueden pasar y al mismo tiempo cómo pueden disfrutar los niños de una historia de terror, pues sin lugar a dudas tiene que ser Las brujas de Roald Dahl, una historia que la lees hoy, el día de hoy, se las lees a tus hijos y te empiezas a entonar esa historia narrando cómo son esas brujas, cómo es la presencia que tienen en los pies, por qué se rascan siempre. Si tú narras esta historia metiéndote de lleno en la edad infantil y tratando de metamorfosearte en lo que sería un niño leyendo esta historia, les garantizo que es maravillosa y que cualquier niño va a disfrutar mucho y se va a aterrar mucho leyendo historias como esta. Intenten meterse en la piel de las personas a las que están dirigidas estas historias para poder disfrutarlas muchos más y no se pierdan este tipo de libros porque la verdad que merecen tanto la pena como los grandes clásicos del género. Para el puesto número 12, un consejo. Lean varios libros a la vez. Aunque puede parecer un poco contradictorio con el hecho de mantener la atención dentro de una historia, sí es cierto que el hecho de tener varias historias descubriendo al mismo tiempo puede hacer que nos desconectemos durante el tiempo preciso para intentar no saturarnos con según qué novela. En mi caso, por ejemplo, siempre tengo un libro principal al que dedico la mayor parte de mi atención, pero lo voy combinando habitualmente con un libro de relato y con una novela un poquito más ligera para que no me resulte tan tedioso leer este tipo de historias. De tal manera que si me voy a adentrar en una novela tan densa como puede ser la de Melmoth el Errabundo y solo me dedico el tiempo a una historia como esa, puedo acabar reventando la cabeza por la complejidad de esa historia, por la constante atención que requiere una novela como esta para poder disfrutarla, y yo necesito un cierto complemento en modo de relato, en modo de cómic, en modo de un ensayo, cualquier otro tipo de narrativa que pueda alejarme un poquito de todo lo que estamos leyendo, de esa historia tan intensa, y así poder complementarla y disfrutarla en su totalidad. Como nos centremos única y exclusivamente en un libro y este libro no consiga llenarnos por dentro, estamos absolutamente perdidos y terminaremos por abandonar este tipo de literatura.
literatura. Con lo cual yo les recomiendo que si tienen la posibilidad, diversifiquen un poco su tiempo y que lean varias historias que no estén muy relacionadas las unas con la otra para poder aligerar un poco la carga mental que supone adentrarte en un libro denso, un libro de los que te requiera pues 1500 páginas porque te harán absolutamente abandonar las historias. Para el puesto número 13 hay que decir que no todo el terror se tiene que comprender. El terror se tiene que sentir, se tiene que experimentar, se tiene que angustiar, tiene que ser una sensación que se te meta dentro independientemente que lo que estés narrando el autor pues sea algo que tú entiendas perfectamente. Ya lo decía una y otra vez Lovecraft, el mayor miedo que uno puede sentir es el miedo a lo desconocido, el miedo a aquella cosa que no entiende, el miedo a ciertas circunstancias que te generan inquietud, pero que a lo mejor no necesitas saber exactamente lo que es. Hay relatos como los que está escribiendo Thomas Ligotti, que es un poco el nuevo abanderado de este tipo de terror, en donde tú lo lees y tienes la sensación de que no sabes de qué está hablando este hombre, ese terror filosófico en el que sus historias son absolutamente muy rebuscadas, metiéndose dentro de unos factores que no entiendes del todo de lo que están hablando y sin embargo te generan esa inquietud y que es algo delicioso a encontrar en una historia. No las entiende, yo por lo menos no tengo esa capacidad, no me considero una persona con el criterio suficiente para saber de qué me habla Ligotti en este libro. Sin embargo, no puedo dejar de leer esos relatos puesto que me generan mal rollo y para mí la sensación del mal rollo está muy ligada a la sensación del terror que tantos estamos buscando. Con lo cual, lo que trato de decir en este punto es que olvídense de entender todas las historias, quédense con las emociones que te transmiten esa historia, con las sensaciones que te generan y con ese terror tan puro que al fin y al cabo es lo que estamos buscando cuando vamos a una historia. No quiero entenderla, quiero acojonarme. Para el puesto número 14, y no me voy a cansar de repetir esto, lean siempre a los grandes clásicos de la literatura universal del terror. Esas historias que todos conocemos, que todos hemos ido a hablar muchísimas veces. Lean a Drácula, lean a Frankenstein, lean al Dr. Jekyll y Mr. Hyde y maravíllense por cómo esas narraciones se han convertido en grandes clásicos universales por una razón que solamente lo entenderás cuando las descubras. En estos casos siempre me tengo que ir directamente a descubrir una historia del doppelganger, una historia como la del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en donde nos encontramos a un eminente doctor, a un reputado científico que es la admiración de toda la sociedad británica de la época, y por otro lado nos vamos a encontrar a nuestro Mr. Hyde, a nuestro señor oscuro, a esa persona que ha cedido por completo a sus instintos más primarios y que supone toda una liberación del mal que cada uno de nosotros lleva dentro. Esas historias que las estamos leyendo ahora y sabemos perfectamente ese desenlace, imagínense lo que pudo suponer haberla leído en su momento sin tener ni idea de lo que se iba a encontrar el autor. Cuando se descubre ese final tan apoteósico, pues estamos hablando de una de las grandes historias, tanto esa como la del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, uno de esos finales absolutamente deliciosos que les invito a que lo descubran, que les pierdan ese miedo y que descubran por qué se han convertido en historias universales de terror y por qué han llegado hasta nuestros días con tantas y tantas visiones, tanto en el cine como en cualquier tipo de formato. Lean a esos grandes clásicos, háganse el favor y disfruten de por qué son las grandes historias de terror que se han escrito. Y el último de los consejos o las últimas de las cosas que yo les recomiendo antes de ponerse a leer terror o de las cosas que a mí me hubiese gustado saber es hacerle caso a las personas que saben de estos mundos, que disfrutan de esta narrativa de terror y hacer caso a sus recomendaciones. Y no solo hablo de los bookstagramers o los booktubers que se dedican a hablar del terror, tan solo hay que ver cuentas como la de Mali, como la de la vikinga lectora Cobb Barton, Martin Rondina, Moonlight Books, Cece la calavera literaria, David Muñoz con El mal no descansa, tantas cuentas que se dedican a fomentar la narrativa de terror y que nos pueden orientar a la hora de descubrir este tipo de historias. Pero no solo eso, les invito a que descubran a los grandes maestros del género hablando acerca de este género que tanto nos gustan. Si ustedes van a ver cualquier conferencia, la pueden encontrar en YouTube mismo, de Mariana Enríquez hablando del terror, pues les garantizo que van a terminar amando a este género tanto como lo hace ella, porque les puede orientar, les puede aconsejar, les puede decir que por qué es tan fascinante este tipo de narrativa. Y no solo eso, hay ciertos escritores como pueden ser Lovecraft en ese fabuloso ensayo del horror sobrenatural en la literatura, donde nos vamos a encontrar
todas esas características que han hecho que la narrativa de terror pues haya llegado hasta nuestros tiempos, ya que Lovecraft fue uno de los grandes estudiosos del género, y leer su visión del terror y cómo enfocan eso, tanto él como King, como cualquier autor que hable de terror, pues les puede a ustedes generar ese entusiasmo necesario para adentrarse en estas historias y entender por qué son tan fantásticas. Les invito a descubrir a todas estas personas que suelen hablar de terror, tanto escritores como booktubers, como bookstagrammer, como cualquier persona que ame el género, que lo disfruta, que lo lee de manera habitual, para tratar de entender un poco por dónde van los tiros o descubrir esas obras maravillosas que realmente merecen ser leídas. A mí personalmente me ha servido muchísimo ver vídeos de todos estos booktubers o leer mucho a Stephen King y a Lovecraft, no a sus libros, sino a sus ensayos de terror, un poco para conformar lo que puedo ser hoy en día si es que llego a hacer algo. La verdad que hagan caso y sigan a estos maestros. Y ya está, hasta aquí ha llegado este vídeo de hoy. Espero que les hayan gustado estos 15 consejos, estas 15 cosas que a mí me hubiesen gustado saber cuando me inicié en estos mundos del terror. Al final cada cual tiene su propio camino. Yo empecé leyendo un poco de manera espontánea, sin tener mucha idea de qué era bueno, qué no era bueno, hacia dónde orientarme. Descubrí autores que realmente no lo disfruté hasta que fui un poquito mayor y empecé a adentrarme de nuevo en esas maneras de enfocar el terror. Consejitos varios que al final han formado a un lector como el que soy en la actualidad y que a mí me hubiese encantado conocer cuando empezaba dentro de estos mundos. Si les ha gustado este vídeo, pues me alegro muchísimo, la verdad. Denle a me gusta si es así, o compártanlo si les apetece compartirlos para que lo puedan ver muchas más personas que a lo mejor están interesados en descubrir un poquito más acerca de este género. Y sobre todo, pues aprovechen los comentarios para tener interacción y poder hablar un poquito de todas estas cosas que tanto nos gustan. La verdad que la comunidad, las personas que leemos terror, pues nos sentimos más unidos pues cuando compartimos estos conocimientos y descubrimos esta serie de obras que la verdad que entre todos pues podemos disfrutarlo muchísimo más que sentándome solo en casita leyendo estos libros y quedándomelos para mí mismo. Les invito a eso, a que hagan los comentarios, a que compartan el vídeo y que sigamos manteniendo esta comunidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos dentro del siguiente vídeo, aunque ya vamos a empezar a organizar que se nos acaba el año y tenemos que hacer ciertas cositas para celebrar este año tan fantástico de lectura. Nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo a todos, gracias por seguir hasta ahí y aquí seguiremos hablando de libros de terror.